Estimadas, estimados, para mí es un placer compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre el diseño de proyectos y la evaluación de proyectos relacionados con la terapia ecosocial. Mi nombre es Salvador Simó, soy profesor del grado de terapia ocupacional en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y asimismo soy el director adjunto de la Cátedra de Salud Mental y coordino el grupo de investigación de salud mental e innovación social. Entonces, como ven ustedes, mi trabajo siempre está en la interficie entre el ámbito salud, social, pero también de la sostenibilidad. Entonces, sin más dilación, me permito compartir la pantalla con ustedes y, como les comentaba, hacer una serie de reflexiones sobre este ámbito tan importante como es la intervención desde una perspectiva ecosocial. Dice Leonardo Boff que vivimos en tiempos críticos, pero que por eso precisamente son tiempos creativos ante los desafíos que tenemos, como el cambio climático, la pobreza, la inequidad, el desempleo estructural. Yo creo que tenemos que recordar esa gran capacidad del ser humano de ser creativos, y también la cita, ¿no?, que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Mi intervención sobre el diseño y la evaluación de los proyectos la basaré en un estudio de caso, digamos, en un proyecto que ejecutamos. Lo estuvimos desarrollando desde el año 2005 hasta el año 2018, concretamente en la Universidad de Vic, que fue el proyecto Miquel Martí i Pol. En este proyecto, conjuntamente con estudiantes de terapia ocupacional y con personas con problemas de salud mental y en situación de exclusión pobreza, creamos un jardín en un espacio que había en la Universidad de Vic de unos 1000 metros cuadrados, y lo convertimos en el jardín Miquel Martí i Pol. Y si bien voy a centrarme en el colectivo de personas que he citado, también en este proyecto, en el jardín, debo decir que hemos trabajado conjuntamente con jóvenes en situación de dificultad para insertarse en el mercado laboral. Y también la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria, y la verdad tuvimos la gran suerte de trabajar con un grupo de jóvenes excelente. Pero bueno, los protagonistas del día de hoy, por un lado, son personas que venían derivadas desde Cáritas y desde Osona-Ment, que es el centro de salud mental de referencia de la comarca de Osona, y estudiantes, como veis, tenéis en pantalla a Óscar, de terapia ocupacional, que hicieron una aportación sinceramente fantástica desde la experiencia del aprendizaje-servicio universitario. Aquí tenéis a otros de los dos protagonistas de este proyecto, tanto los jardineros como los estudiantes jardineros también, en este caso. Cuando hablamos de terapia ocupacional, ¿a qué nos referimos? Yo ya llevo unos años que estoy desarrollando un enfoque que es la terapia ecosocial. Por terapia ocupacional o terapia ocupacional ecosocial me refiero a proyectos que tienen un alto impacto tanto a nivel social, pero también a nivel ecológico. Yo creo que hoy más que nunca, entre la crisis ecológica que estamos viendo relacionada con el cambio climático, pero también con la gran situación de pobreza, inequidad, paro que vivimos, es fundamental desarrollar proyectos que tengan este doble impacto y que además impacten en el bienestar de las comunidades. Son proyectos que son muy beneficiosos porque con una sola financiación estamos impactando a nivel ecológico, a nivel social y a nivel de bienestar. Si bien hoy hablar del proyecto de jardinería, Miquel Martí i Pol, déjame citar otro proyecto que desarrollamos, que era el proyecto Recover. En este proyecto contratamos a personas en situación de exclusión social, literalmente algunos de ellos en situación de calle, homeless, para restaurar un parque nacional, concretamente en la zona del Parque Nacional del Montseny, que es un parque natural de gran valor ecológico entre Barcelona y Gerona. Entonces es un buen ejemplo de que en un proyecto genera ocupación además que estamos pagando un 30% por encima del salario mínimo interprofesional, y además estamos recuperando un espacio de alto valor ecológico. Entonces, la ecología ocupacional se basa en un doble movimiento. Ya verán que me gusta mucho el filósofo francés Emmanuel Mounier,
Y él nos habla de estos momentos de acción-reflexión, ¿no? ¿La reflexión de qué? De que realmente vivimos una época de una grave crisis a nivel climática, pero también a nivel social. Me permito utilizar el término genocidio cuando estamos hablando del tema ecológico, que este momento de reflexión nos tiene que llevar a un decidido momento de acción, pasar de la preocupación a la ocupación, y donde a través de la ocupación humana, desde proyectos y medidas proactivas, debemos restablecer el equilibrio con el medio ambiente, que este sea un momento de acción, pero sobre todo hacerlo de forma inclusiva y teniendo en cuenta siempre el bienestar de las comunidades. El objetivo final para mí no es otro que crear comunidades inclusivas basadas en el bienestar, la salud y que sean sostenibles. Aquel grupo humano que se reconoce interdependiente y en el cual toda persona se siente y participa como ciudadano de pleno derecho a pesar de cualquier problemática ocupacional, social, etcétera, pero que se desarrolla en armonía con el medio natural, asegurando las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Entonces, mi objetivo básicamente cuando trabajamos los proyectos es esta creación de comunidades inclusivas, sostenibles, pero también saludables, evidentemente. Tengo publicaciones, artículos que ahora no citaré, pero bueno, si a alguien le interesa, se pueden poner en contacto conmigo que las compartiría encantado con ustedes. De cara al diseño de proyectos, evidentemente podemos estar horas y únicamente hablando de este punto, pero yo sí que quiero hacer unas mínimas reflexiones. Para mí lo que es fundamental siempre es en reflexionar y realmente sobre desde qué filosofía desarrollamos nuestros proyectos. Creo firmemente que todo proyecto siempre tiene que basarse en una filosofía humanista, trabajar siempre desde las ingentes capacidades de las personas, de los grandes recursos que tienen las comunidades y siempre partiendo desde este potencial y desde una visión donde buscamos empoderar a las personas de las comunidades. Esto es básico, pasar de enfoques más paternalistas, asistencialistas, a un enfoque mucho más basado en el empoderamiento de la persona y de la comunidad. Trabajar desde una filosofía holista que entiende a la persona como un ser biopsicosocial, hasta aquí no hay discusión. Yo añado la parte de dimensión espiritual o la dimensión existencial, si se sienten ustedes más cómodos con esta nomenclatura, y teniendo en cuenta que esta persona biopsicosocial barra espiritual existencial siempre está inmersa en un medio ambiente. No podemos separar al ser humano del medio, un medio que es evidentemente social, pero un medio que también es cultural, económico, político y ecológico. Y trabajar siempre desde ocupaciones que sean realmente significativas para las personas que van a ejecutarlas y también teniendo en cuenta el tema de la cultura, como cada vez hay más riqueza cultural, hay más riqueza de personas con backgrounds culturales distintos y que tenemos que incorporarlos en nuestros proyectos. Entonces, que la jardinería o que la tarea que vamos a desarrollar en un parque natural, en un espacio natural protegido, sea significativa, que tenga consonancia con los intereses y con los valores de las personas, es fundamental. O sea, no podemos desarrollar un proyecto de jardinería o un proyecto de restauración de un parque nacional con personas a las que no les agrada este tipo de actividades, por ejemplo. Entonces, para diseñar los proyectos, aparte de esta filosofía, evidentemente hay todo un desarrollo teórico donde cada uno también, desde nuestros conoceres, desde nuestros conocimientos y disciplinas, podemos plantearlo de formas sumamente distintas. Evidentemente, siempre vamos a estar trabajando desde equipos transdisciplinares, con lo cual va a haber una riqueza de conocimientos. En mi caso, por ejemplo, como mi formación inicial es la de terapia ocupacional, aunque luego mi doctorado es en educación inclusiva, tengo más de dirección de empresas, con lo cual mi formación yo siempre digo que es muy mestiza, pero sí que desde la terapia ocupacional, cuando planteo los proyectos, pues hay modelos propios de la terapia ocupacional, como el modelo canadiense de desempeño y la participación ocupacional, teorías propias de la terapia ocupacional. No me voy a tener este punto porque, como les comento, entonces necesitaríamos varios días o varias horas, pero también siempre trabajo desde conocimientos relacionados. Por ejemplo, en el proyecto de Miquel Martí i Pol, que es un proyecto de jardinería, pues utilizamos también teorías como la logoterapia, la resiliencia, desde la psicología, psiquiatría,
conocimientos como la ecopsicología, teorías de filosofía política, porque estamos hablando del impacto social, estamos hablando de principios como la ciudadanía, la inclusión, y teorías del constructivismo social y del interaccionismo simbólico, ¿no? Autores como Gergen, porque estamos hablando de estigmas, estamos hablando de prejuicios, cómo los abordamos desde nuestros proyectos, y sobre todo también utilizamos muchos conocimientos de la filosofía, ¿no? Autores como Nié, que ya he citado, Levinas, que nos recuerda que la ética es la filosofía primera, el encuentro con el otro, Marcel, ecofilosofía, Slokimowski, teoría sobre la libertad, Erich Fromm, teoría sobre la ocupación, Fromm, Maslow, Marx, Goethe, Spinoza, sobre todo también desde la sociología, Marcuse, Bauman. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros, desde nuestros postulados y nuestras formaciones, tendremos que tener una serie de conocimientos propios, a los cuales normalmente siempre les sumamos conocimientos relacionados y que vamos a compartir desde una visión transdisciplinar. Pero para mí todo proyecto, sobre todo en el diseño, tiene que haber dos puntos fundamentales, como he comentado. Esa filosofía, porque la filosofía para mí marca el cómo vamos a trabajar, y esa fundamentación teórica. Para mí la filosofía son las raíces del proyecto y la fundamentación teórica ya es el tronco y las ramas del proyecto, y luego las ocupaciones que haremos ya serían las hojas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía determina los modelos teóricos y las teorías que vamos a utilizar y los conceptos teóricos que vamos a utilizar. Una filosofía humanista determinará que utilicemos luego unos modelos que den en cuenta esta visión humanista, por ejemplo, de la persona, partiendo siempre desde sus capacidades, pero que también nuestra forma de trabajar sea desde políticas de empoderamiento. Entonces la filosofía, como veis, determina toda la intervención. Entonces, pero luego también, evidentemente, aparte de esta parte del diseño, tenemos que diseñar no solo la intervención, pero también es fundamental que diseñemos eh, la investigación. Yo creo que es fundamental porque, como bien dice en esta diapositiva, es fundamental que desarrollemos una práctica basada en la evidencia. Antes de desarrollar el proyecto de jardinería, evidentemente hicimos una revisión exhaustiva de la literatura científica que había publicada en bases de datos en relación a temas de jardinería. Incluso hicimos una estancia de investigación en Canadá con Anita Unruh, que precisamente ha hecho mucha investigación sobre jardinería, en este caso con personas terminales. Estuvimos en contacto con grupos como Thrive en UK, y no solo hicimos la revisión de la literatura científica, sino que diseñamos una investigación para poder ver el impacto de nuestra intervención. Yo aquí, en el diseño de la evaluación, siempre recomiendo que planteen ustedes el ir más allá de lo típico, cuestionarios con el número de participantes, etcétera, y que planteemos una investigación que realmente evalúe de forma científica y que nos permita generar evidencia sobre el impacto de nuestra intervención. Aquí siempre les recomendaré que vayan a una investigación mixta, que hay una parte cualitativa, pero también una parte cuantitativa, y sobre todo el intentar democratizar los resultados de la investigación, pero también los procesos de la investigación. Y fundamental, el siempre después comunicar a la comunidad científica, a la comunidad profesional, pero también es muy importante comunicar a la sociedad. Y muchas veces, sobre todo los que pertenecemos al ámbito académico, no lo hemos hecho suficientemente bien. Entonces, como ves, entramos en un ciclo que Emmanuel Mounier comparaba con los momentos de sístole y diástole del corazón humano, ¿no? Hacemos una reflexión, esta reflexión nos lleva a una acción, luego hacemos una reflexión e investigamos el impacto de esta acción, con lo cual entramos en un ciclo que vamos buscando una excelencia de acción e investigación, que yo creo que es fundamental. La investigación, generalmente, nosotros las planteamos siempre integrando conocimientos propios del paradigma positivista, del paradigma hermenéutico y del paradigma crítico. Nos decantamos por filosofías o por metodologías de investigación como la investigación-acción participativa, que, como saben ustedes, es una investigación que busca el cambio social y sobre todo busca la máxima participación de los usuarios en los procesos de investigación.
A nivel cuantitativo, utilizamos escalas como la Non-Pharmacological Therapy Scale, conjuntamente con las escalas en función de las hipótesis que queremos corroborar, por ejemplo, la autoestima, bienestar emocional, ansiedad, etc. Buscamos escalas en función de cada una de las hipótesis que queremos validar, pero sobre todo siempre le damos muchísima importancia a la investigación cualitativa, porque creo fundamental siempre escuchar la voz de las personas, la voz de los participantes en primera persona. Muchas veces hacemos investigación sobre, pero una investigación con. Entonces trabajamos mucho técnicas como grupo focal, las entrevistas en profundidad, los diarios de campo, técnicas audiovisuales como el photovoice. El proyecto que les comentaba, el proyecto Miquel, Martí y Pol, como veis, la situación inicial del jardín era, bueno, desastrosa. Aquí esta imagen ya es cuando justo el primer mes de que empezamos a trabajar, justo habíamos quitado todas las malas hierbas y estamos todavía entrando tierra para poder nivelar el terreno, y entrando tierra nueva porque era un terreno totalmente como que parecía arcilla, que era totalmente estéril para poder sustentar la vida de un jardín. Y realmente las primeras semanas fueron un trabajo que bueno, fueron realmente arduas, ¿no? Porque fue limpieza de terreno, nivelar de terreno, añadir tierra nueva y sobre todo hacer las zanjas para el sistema de riego, el sistema eléctrico, etc. Entonces, bueno, la planificación de todas estas actividades evidentemente tampoco me voy a detener, pero evidentemente es muy importante el temporalizar bien y sobre todo el saber cuantificar el esfuerzo que supone. Por ejemplo, estas actividades realmente son actividades duras, pero que los usuarios, tanto y los estudiantes y yo mismo, porque trabajaba, pues lo hicimos con la ilusión de quien está creando un jardín para la comunidad universitaria, pero para toda la comunidad de la ciudad de Vic. La verdad es que mi mayor admiración para el grupo de usuarios y de estudiantes. Y lo digo porque, por ejemplo, a veces vamos a literatura científica y nos dicen que las personas con problemas de salud mental no tienen tolerancia a la frustración, no tienen permanencia en la actividad. Bueno, yo creo que si no tienes tolerancia a la frustración o permanencia en la actividad y estás haciendo zanjas en pique a una temperatura fría, pues yo creo que la praxis desmiente la teoría. Digo porque muchas veces tenemos muchos prejuicios y esos prejuicios no están basados en realidades. Realmente nuestra experiencia es que tuvimos la gran suerte de trabajar con un equipo realmente fantástico, tanto a nivel de jardineros como a nivel de estudiantes. Y por eso me refuerzo y repito la importancia de siempre trabajar desde una filosofía humanista que aborde desde la potencialidad la dificultad y desde los recursos los desafíos. Si no, no creo que ningún proyecto pueda salir adelante. Si no vemos el potencial y no vemos los recursos, yo siempre digo que somos como un pirata que lleva un parche en el ojo. Solo vemos el déficit, solo vemos los problemas, solo vemos los desafíos, pero no tenemos una visión completa. Fijaos bien el impacto final, el producto final de nuestra intervención. Fueron 8 meses de trabajo, pero convertimos un espacio que estaba totalmente abandonado, que había malas hierbas, que estaba totalmente perdido, estéticamente un espacio horrible, lo convertimos en un precioso jardín. Como podéis ver aquí, las fotos ya son del resultado final de la intervención. Concretamente en el Jardín Miquel, Martí y Pol hicimos una investigación que fue polifónica. Cuando valoramos la investigación hicimos entrevistas en profundidad, pero no tan solo con los jardineros, sino también con los estudiantes, pero también con todas las personas que participan en el proyecto, desde los representantes de Cáritas, del Centro de Salud Mental, las empresas que participaron financiando el proyecto, la propia universidad, la rectora participó. Entonces, todos los stakeholders que participaron desde el sector público, desde el sector privado y desde el tercer sector, porque todo proyecto siempre nace de esta amalgama de partners, de socios en los proyectos, que es otro tema que tampoco voy a poder desarrollar hoy, pero ya saben ustedes que para desarrollar un proyecto de impacto siempre tenemos que trabajar
desde una triple hélice que dicen, desde el sector público, el sector privado y el tercer sector, y en mi caso desde la cuádruple hélice, ¿no? Que es desde la propia universidad, es cómo se suma. Entonces, el proyecto Miquel Martí i Pol, por ejemplo, no hubiese sido posible sin la participación del tercer sector. Ya he dicho que trabajamos con Cáritas y con el Centro de Salud Mental, con Osonamén. El sector privado fue fundamental para poder cofinanciar el proyecto. Empresas como Jaume Gil, Maivisa, Rotary Club participaron financiando el proyecto, pero también evidentemente el sector público. El Ayuntamiento de Vic tuvo un papel destacado y el Consejo Comarcal, apoyando también con financiación y dándole credibilidad al proyecto, y evidentemente la Universidad de Vic, que fue el motor de este proyecto. Entonces, como les comentamos, cuando hicimos la investigación, hicimos entrevistas en profundidad con todos los participantes, con los estudiantes, con los jardineros, con los políticos, con los empresarios, con el tercer sector. Entonces, recogimos todas estas voces. Y aparte de esto, hicimos una técnica que fue diarios compartidos, en la cual un estudiante conjuntamente con un jardinero, una persona con problemas de salud mental o con problemas de exclusión, hicieron un diario donde cada sesión reflexionaban sobre qué había pasado y hicieron fotografías del proceso desde la técnica del photo voice. Y con esto terminamos haciendo, aparte, también únicamente con los jardineros, un proyecto, un diseño de historias de vida, que es una metodología de investigación cualitativa que es realmente muy potente. Y aquí únicamente voy a compartir con ustedes el análisis de las entrevistas que hicimos. Únicamente voy a presentar las entrevistas que hicimos con los usuarios, los temas principales que salieron y algunas narrativas asociadas a estos temas. Entonces, uno de los temas que salió fue el tema de la ocupación realmente significativa, ¿no? Construyendo esa ocupación significativa. Como les he comentado, es fundamental que las intervenciones estén basadas en diseños, que la ocupación que estén planteando, ya sea jardinería, ya sea horticultura, ya sea trabajando en parque nacional, reforestándolo, sea una actividad que realmente sea significativa para las personas. Para los jardineros, Laura, fijaos bien lo que dice Plácido, ¿no? Los jardineros, el rol de cuidador, saber que la planta está viva gracias a ti y te sientes mejor contigo. Pensad que son personas que generalmente siempre han tenido el rol de personas que son cuidadas, el enfermo. Entonces darles el rol de cuidador era muy significativo. Pero fijaos bien que este tipo de proyectos permite a las personas encontrar un trabajo, ¿no? Y como os decía el presidente de Cáritas, toda la gente que han salido del mismo tiene un trabajo y por lo tanto tiene una vida normalizado y ya vuelan solos, ¿no? Fijaos bien cómo realmente hemos conseguido lo que buscábamos, que es empoderar a las personas en su proceso vital para que puedan optar una inserción laboral, que eso les permite una independencia a nivel vital, porque si no son asistidos del sistema público de pensiones, que en países como el nuestro es un deporte realmente de riesgo y no te permite llevar una vida independiente. La jardinería, la investigación nos ha demostrado que ciertamente es una fuente de salud y de bienestar. Evidentemente ayuda a profundizar o a tener un mayor bienestar físico. Sí, te hace hacer ejercicio, si no estarías en casa sin hacer nada. Incrementa tu bienestar psicológico. Como tienes una ocupación, la mente se te despeja más, no estás pensando en paranoias. Fijaos bien la importancia de la investigación cualitativa, como nos aporta matices que difícilmente las escalas cuantitativas a veces pueden captar, ¿no? Como ese espacio de relajación incluso ayuda directamente a la salud mental, en este caso a no tener paranoias una persona que tiene un trastorno mental. Y bienestar es felicidad, plenitud, la definición de la OMS, ¿no? Y cuando Mustafa dice, sí, cuando vienes aquí encuentras felicidad, bueno, yo como coordinador del proyecto digo, bueno, pues entonces el proyecto va bien. Si los usuarios son felices, es que realmente estamos consiguiendo los objetivos que nos estamos planteando. Como os he comentado, la interacción entre los usuarios y jardineros y los estudiantes jardineros fue fundamental en los aspectos más relevantes de este proyecto, con lo cual yo siempre les invito a desarrollar proyectos transgeneracionales y sobre todo si están en la universidad, desarrollar proyectos como el aprendizaje-servicio porque los resultados son realmente espectaculares. A nivel de bienestar emocional también veamos cómo el proyecto mejora la autoestima de las personas, puedes coger un grado más en tu autoestima.
y aporta un sentimiento de utilidad, ¿no? Lo que decía Paco, yo antes era inútil, pero ahora me siento útil por haber trabajado aquí. Y fijaos bien que Paco miente, porque Paco antes no era inútil. Lo que antes Paco no tenía un contexto adecuado para poder desarrollar sus capacidades. Y antes Paco, la sociedad no le dejaba desarrollar su capacidad porque tenemos una serie de estigmas y prejuicios que no respetan a las personas. Entonces es nuestra responsabilidad como sociedad crear esos espacios de oportunidad para que las personas puedan florecer y aportar como lo que son, ciudadanos de pleno derecho, desde sus capacidades que las tienen. Y el resultado del proyecto es un buen ejemplo. Pero fijaos bien que el proyecto también impactó de forma decisiva en el bienestar social. Yo antes no salía de casa en todo el año y aquí también encuentro compañía, el vivir solo agradeces porque la soledad es muy mala. Sabemos que la soledad está directamente relacionada con la mortalidad y con la morbilidad. Morimos antes y enfermamos más. Por esto este tipo de proyectos ecosociales son fundamentales para combatir esta chacra de nuestra sociedad que es la soledad. Bueno, entonces, yo antes citaba en la filosofía holista y hablaba de la dimensión existencial y espiritual de la persona. Pero bien lo que decía Paco, ¿no? Sí, reconozco el jardín como parte mía, perdurará en mí. Aparte de las visitas médicas es lo más importante para mí. Y aquí ya me remito a Viktor Frankl, la importancia de que nuestras vidas tengan un significado y que es importante. Fijaos bien que la actividad de jardinería no es una actividad más, sino es una actividad realmente importante, es lo más importante junto a las visitas médicas para esta persona. Y fijaos lo que nos decía, la importancia del sentido, ¿no? Que nos decía Frankl, ¿no? Lo que nos decía Beneisa. Sí, he aportado la bondad entre nosotros. A mi alma le gusta todo lo que hace aquí. Me ayuda a abrir el corazón. Pues bien que, por ejemplo, la investigación nos permite comprender, sobre todo cuando vamos a cualitativa, utilizamos verbos como comprender, no como medir. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, Benaysar es de cultura, es religión musulmana y para ellos el jardín es un espacio muy importante, ¿no? Y el trabajar en el jardín y hacer un jardín para los demás, para él le ayudaba a abrirse las puertas del paraíso, ¿no? Porque en su credo religioso. Entonces, fijaos bien cómo cuando hacemos investigación aportan matices de conocimiento que a veces, por ejemplo, nos aportan conocimientos o aspectos que desconocíamos a priori. Bueno, como os comentaba en esta foto también queda muy reflejado que el proyecto siempre hemos fomentado esta interculturalidad, ¿no? Y sobre todo esta intergeneracionalidad. Y siempre que podíamos, a pesar de que el proyecto, los protagonistas principales eran los usuarios jardineros y los estudiantes, siempre hemos invitado a la comunidad y hemos hecho que la puerta del jardín sea una membrana permeable, totalmente permeable. Que siempre había pues, o niños de las escuelas que nos ayudaban a plantar las plantas de temporada o estábamos, pues yo qué sé, cuando hacíamos todo el trabajo de poda, que luego triturábamos y luego hacíamos compost, pues invitábamos a los niños para enseñarles la importancia de trabajar desde una perspectiva más circulares, bueno, etc. Pues bueno, continúo con el tema de investigación. Como les comentaba, ¿no? El jardín nos ayuda a abrir las puertas del paraíso, esta connotación religiosa, este impacto religioso, el bienestar existencial de la persona que sin la investigación nosotros no hubiésemos sido capaces de comprender. Y lo más importante es que la naturaleza, como bien saben ustedes, tiene un impacto terapéutico en las personas, ¿no? Cuando veo crecer las plantas me siento vivo porque veo la vida. Yo cuando estoy mucho tiempo encerrado en un sitio me pongo mal, me entra como angustia. En el jardín estás como en tu casa, ¿no? El poder hacer actividades en la naturaleza, no para todo el mundo, pero para sí, para muchas personas, es en sí terapéutico. Y el trabajar con horticultura, jardinería, reforestación, claro, tocas la vida, no es material inerte, es un plus que realmente nos dan este tipo de proyectos. Si ustedes buscan Jardín Miquel Martí i Pol, encontrarán diversos vídeos en los que incluso pueden ver cómo fue desarrollándose el proyecto. Entonces, como les comentaba, ¿no? el proyecto sobre todo también utilizamos esta técnica de los diarios compartidos entre los estudiantes y los jardineros. Utilizamos la técnica del photo voice, que es una técnica que es muy significativa, nos ayuda en muchos procesos de investigación, que es pedir a las personas que hagan fotografías con un significado especial en relación a la pregunta de investigación y luego les pedimos una narrativa explicativa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo un fragmento de un diario compartido
Y fíjense en el texto, ¿no? A lo largo de este año hemos estado creciendo juntos en la cotidianidad de cada día. Con cuidado y delicadeza hemos construido una experiencia conjunta y sincera, ¿no? En relación a la interacción entre el estudiante y el jardinero. Estar en un espacio durante un tiempo hace que nuestras experiencias, emociones, sentimientos y pensamientos queden escondidos en diversos rincones del lugar. Poder ir haciendo un registro ha sido una bella experiencia, ya que ha puesto en relieve la necesidad de interactuar y de compartir. Pues bien, cómo esta narrativa de este día compartido refleja el aprendizaje mutuo y la interacción tan rica que se ha establecido entre ellos, ¿no? Y cómo realmente ese diario capta emociones, sentimientos y pensamientos, ¿no? Que realmente desde otras técnicas de investigación son imposibles de poder aprender y son tan importantes. Precisamente el diario compartido es de Cristian y de Plácido, y aquí tengo una foto que para mí es muy significativa de compartir con ustedes, porque en esta fotografía no están en el jardín, como ven ustedes, sino que están participando en un encuentro europeo precisamente de terapia ocupacional y están sentados a la mesa con profesores de la Universidad de Sheffield y del Karolinska Institute de Suecia, y están participando como expertos en salud mental. O sea, es muy importante en nuestros proyectos, no solo es como un teatro, ¿no? Y nosotros somos el director y damos los papeles, los roles a los participantes, ¿no? Entonces no solo le dimos el rol a Plácido de jardinero, sino también el rol de experto en salud mental, porque lo es. Y como tal le invitamos y evidentemente financiamos para que pueda participar en un congreso europeo de terapia ocupacional junto a Cristian, que era un estudiante entonces, que justamente era una de las parejas de las que acabo de citar, y la narrativa que han visto era precisamente suya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de proyectos con la participación de estudiantes tienen una gran riqueza. Hemos visto la dimensión de ocupación significativa, hemos visto que el proyecto también tuvo una dimensión muy importante a nivel del bienestar, la jardinería en este caso como fuente de bienestar, pero luego tuvo un gran impacto también a nivel de participación social, ¿no? Estamos hablando de una terapia ecosocial. Y en la investigación aparecieron dimensiones tan importantes como la ciudadanía, ¿no? Y un poco, si se han fijado ustedes, cada uno de los temas o de las familias de códigos lo he empezado con una cita del poeta Miquel Martí i Pol. Y hay un verso de Miquel Martí i Pol que dice: aquellos que han vivido muchos años lejos del pueblo serán llamados a retornar, ¿no? Y para mí un poco es la idea del proyecto, personas que la sociedad, nosotros hemos excluido porque son locos o son peligrosos o basados en estigmas y prejuicios estúpidos y que no están basados en realidades. Porque, por ejemplo, el estigma de la peligrosidad, cuando tú realmente vas a las estadísticas, ves que no es cierto. Lo que pasa es que generalmente los medios de comunicación antes, porque ahora los medios de comunicación son mucho más sensibles y están aprendiendo a comunicar sobre salud mental, únicamente hacían referencias a personas con enfermedad mental cuando alguien hacía algo negativo, pero no reflejaban lo que hacen la mayoría de personas en su día a día. Pero como les decía, ¿no? Para mí un poco este verso de Martí i Pol es un poco la idea del proyecto, ¿no? Crear espacios de oportunidad para que estas personas puedan ejercitar su ciudadanía, porque son ciudadanos de pleno derecho. Entonces, precisamente a las categorías de ocupación significativa y de salud, la de participación social, inclusión, ciudadanía, fue otra de las categorías principales que aparecen en el proyecto, ¿no? Es muy importante que, lo que dice aquí, ¿no? Que los jardines sean capaces de influir en su propia vida, ¿no? Este empoderamiento, ¿no? Lo que escribió Martí i Pol es muy bonito. Si se quiere, se puede. Martí i Pol escribió: vuestras manos serán de viento y de luz. Que aunque estés mal, también puedes hacer cosas importantes en tu vida. Es bien la importancia de esta reflexión de Paco, ¿no? Él hace una metáfora con el poeta tenía esclerosis y estaba enfermo. Él también tiene una enfermedad, en su caso mental, pero dice: él estuvo enfermo físicamente y pudo hacer algo importante. Yo estoy enfermo, pero yo también puedo hacer algo importante, ¿no? Y este empoderamiento es cuando lo dice la persona, porque si lo digo yo: tú, Paco, puedes hacer cosas importantes, no es lo mismo. Empoderamiento es cuando la persona se mira a sí misma y, después de una experiencia de éxito como la creación del jardín, dice: yo puedo hacer cosas importantes en mi vida.
Los jardineros también, en este caso personas con enfermedad mental, se dan cuenta de que el trabajar en el jardín ayuda a combatir el estigma social y es muy importante porque son muy conscientes de que existe este estigma. Entonces ellos ven que el trabajar en el proyecto les permite combatir el estigma. Están acostumbrados solo a noticias como que un esquizofrénico tira el tren a una persona y ven que los enfermos mentales pueden aportar a la comunidad. Ellos se dan cuenta de que están cambiando la percepción y que pueden cambiar la percepción. Entonces, fijaos bien que lo que estamos haciendo es crear comunidades inclusivas. Antes decía que el objetivo que tengo en mis proyectos es crear una comunidad más inclusiva, saludable y sostenible. Eh, Se promueve la inclusión social. Me conoce más gente en 2 años en Vic que en 15 años en Centellas. El jardín me ha entrado a entrar en la comunidad. Fijaos bien cómo el jardín es una puerta de inclusión social. Hay un reconocimiento social. Que te dé la mano a la rectora de una universidad y que dé un diploma, esto es para mí como si volviera a casarme. Fijaos bien, hablamos de la importancia de las actividades que desarrollamos con las personas, tan importante como el día que se casó, y es fundamental que ayudemos a que la voz de las personas sea escuchada. Por ejemplo, fuimos a Granada a hacer una visita a los jardines de la Alhambra, como una masterclass, como parte del proyecto, y nos invitaron a la universidad a presentar el proyecto y fuimos todo el equipo, evidentemente, y yo presenté el proyecto conjuntamente con los estudiantes y con los usuarios, con los jardineros. Y fijaos bien el impacto que tuvo en Paco, por ejemplo. Mira, fuimos a Granada a una conferencia, me sentía como el señor Zapatero, porque cuando presentamos el proyecto, Zapatero era el presidente de nuestro país. Y fijaos bien la importancia que tuvo para Paco el estar en una universidad, en un contexto universitario, y presentando como experto y que los estudiantes universitarios escucharan lo que él tenía que decir. Entonces, fijaos bien cómo el diseñar un proyecto es importante, pero creo que también es muy importante añadir esta parte de evaluación. En el tema de diseño de proyectos, para hacer un poco de resumen, yo les recomiendo que sobre todo tengan muy en cuenta desde qué filosofía van a plantear el proyecto. Yo les he invitado a considerar una filosofía humanista, siempre partir desde los ingentes potencialidades de las personas y los grandes recursos de las comunidades, una filosofía holista que entienda a la persona como un ser biopsicosocial / existencial que está inmersa en un medio que es social, que es cultural, que es político, que es económico, que es ecológico y que realmente la intervención que se plantea responda a una intervención que realmente sea significativa y que esté culturalmente adaptada para las personas. Esa es la parte filosófica. La parte teórica, cada uno desde nuestros conocimientos, desde nuestros disciplinarios, pero siempre en relación con un equipo transdisciplinar y con conocimientos relacionados, crea un andamiaje teórico sobre el que vamos a sustentar este proyecto. Entonces tenemos la filosofía y tenemos la parte teórica, tenemos el arte y tenemos la ciencia. Evidentemente, para hacer el proyecto realidad hay una parte de financiación, una parte de planificación, bueno, hay muchos contenidos importantes. Yo ahí únicamente me he referido a la importancia de desarrollar poderosas estrategias de alianzas estratégicas poderosas, y les he hablado de la importancia, por ejemplo, de la cuádruple hélice. Y les he invitado también a ir más allá, ¿no? Cuando diseñamos un proyecto, ya diseñar también la parte de investigación, ir más allá de lo típico, que es pues, cuestionarios de participación y que del 1 al 10 valora la experiencia, sino ya plantear investigaciones. En este marco, yo les invito a considerar el paradigma positivista, que es más propio de la parte cuantitativa, pero siempre la parte hermenéutica o fenomenológica, si ustedes prefieren, para poder comprender mejor qué está pasando, y un paradigma crítico, ¿no? Buscando siempre la transformación, la mejora de la sociedad, porque estamos en una situación de crisis. Entonces yo les he recomendado este paradigma positivista, hermenéutico, crítico. Les he hablado de la importancia de metodologías como la investigación, acción participativa, buscar siempre la transformación social y buscar la máxima participación de los jardineros. Y les he hablado ya de técnicas más cuantitativas como puede ser la non-pharmacological therapy scale y a escalas como estamos trabajando con temas de ansiedad, temas de prevención de la depresión, de autoestima, etcétera, a escalas que ustedes pueden sumar a la investigación, pero sobre todo les he hablado y recomendado mucho que incluyan una parte cualitativa en sus investigaciones.
En el caso del jardín hicimos entrevistas en profundidad, hemos hecho también grupos focales, hemos hecho la técnica de los diarios compartidos, hemos hecho photovoice, una serie de técnicas que ustedes pueden aplicar. Pero no es suficiente. Habla de democratizar los procesos de investigación. ¿Qué significa? Buscar metodologías que favorezcan la participación de los usuarios. El photovoice precisamente busca la transformación social y está pensado para que personas que no se pueden expresar verbalmente lo puedan hacer a través de sus imágenes. Es fundamental buscar lenguajes donde las personas se sientan cómodas para expresarse. Es fundamental también democratizar los resultados, significa intentar empoderar a las personas para que tengan mayor protagonismo en el proceso de investigación. En este caso, negociamos con los usuarios, las personas con enfermedad mental o personas con problemas de inclusión social, si haríamos investigación o no haríamos investigación, y negociamos con ellos la pregunta de investigación. En algunos de los proyectos que estamos desarrollando, ya con más tiempo, lo que hacemos es capacitar a las personas para que puedan participar como co-investigadores. Por ejemplo, les capacitamos para que puedan liderar una sección de focus group, por ejemplo. Entonces, como ven ustedes, desde esta filosofía humanista es fundamental, como hemos dicho antes, el trabajar para democratizar el proceso de investigación. El último punto que les he comentado es comunicar. Y evidentemente vamos a intentar comunicar a la comunidad científica y profesional, y lo vamos a hacer a partir de artículos y a partir de conferencias, en ponencias científicas, en congresos. Pero recuerden que no solo vamos a ir nosotros, sino que también vamos a ir con los usuarios y con los estudiantes, con el Congreso de La Coruña. Y evidentemente, aparte de artículos, vamos a escribir pues, libros. En nuestro caso hicimos la tesis, hay una tesis que publicamos que se llama La palabra en la acción, que la publiqué yo mismo, que está basado en la investigación que hicimos en el jardín. Pero luego hemos tenido una presencia muy activa en Facebook y en blog, y hemos hecho una serie de exposiciones a nivel nacional e internacional para comunicar, transferir los resultados de investigación a la comunidad, porque la comunidad no va a ir a un congreso científico, ni la comunidad va a ir no va a leer un artículo publicado en la British Journal of Occupational Therapy. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo, como les comentaba yo, para comunicar a la sociedad. Cuando tenemos el proyecto lo presentamos en sociedad. Aquí tienen una fotografía en la sala de actos donde la rectora de la universidad dio un diploma de reconocimiento a los jardineros, con lo cual filosóficamente les eran que entraban a formar parte un poco de la parte académica. Este diploma de reconocimiento era muy importante porque para muchos de ellos no habían tenido más que educación primaria, y no solo había representación de la universidad, de la rectora en este caso, sino que había regidores del ayuntamiento, representación política, representación de toda la comunidad. Un momento de reconocimiento de la comunidad hacia las personas. Cuando diseñan los proyectos, estos momentos de reconocimiento son muy importantes. También son momentos de comunicar el proyecto a la sociedad. Como os he dicho, también hemos participado a raíz del proyecto en muchos congresos. Esta fotografía es cuando presenté yo mismo el proyecto en el Congreso Europeo, pero como les he comentado antes, no solo fui yo, sino que fuimos todo el equipo, y el resto del equipo participó también en las sesiones del grupo de expertos, en el caso de Plácido y de Paco. Pero como os he dicho también, tuvimos un rol muy activo, sobre todo en redes sociales. Entonces no solo vamos a diseñar el proyecto, lo vamos a hacer incluyendo una parte de investigación, pero además vamos a intentar democratizar el proceso de la investigación, y vamos a hacer un gran esfuerzo para comunicar el proyecto a la sociedad científica, profesional, pero también a la sociedad en general. Y es aquí donde las exposiciones para nosotros tienen un gran valor. Hemos hecho exposiciones a nivel nacional y a nivel internacional, donde aparte de fotografías del propio proyecto, las acompañamos de las narrativas que han surgido de la investigación, con lo cual estamos comunicando los resultados de la investigación una vez más a la comunidad. Entonces aquí, por ejemplo, es fotografías de la exposición que hicimos en Vic, en mi propia universidad, pero hemos estado en La Coruña, hemos estado en Ámsterdam. Los jardineros también, los usuarios participaron de estas exposiciones, evidentemente, tanto en Vic como en La Coruña como en Ámsterdam, porque seguimos esta filosofía realmente participativa. Entonces, ya termino con esto, la importancia de diseñar estos proyectos, y como dice Miquel Martí Pol, el poeta que le da nombre al jardín,
Todo está por hacer, pero todo es posible. Seremos aquello que queramos ser. Por los cristales del poniente encrespado la luz estalla. Y yo creo que en esta época compleja, pero con dificultades, pero con también grandes oportunidades que nos ha tocado vivir, el tener siempre en la memoria, ser conscientes de que podemos crear, co-crear una sociedad más bella, más sostenible, más solidaria y más inclusiva es fundamental. Recordar, como dice Fitch, que lo importante es la acción, porque solo la acción, como dice Fitch, determina nuestro valor. O como dice Hannah Arendt, que la acción humana es nuestra capacidad de obrar milagros. Y yo cuando pienso en el estado inicial del jardín y veo el resultado final, es un pequeño milagro, pero sobre todo es una metáfora de lo que podemos hacer a nivel de sociedad, de convertir una sociedad basada en valores de competitividad, de estigma, de prejuicio, en una sociedad inclusiva, saludable, sostenible. Para mí el jardín es una metáfora de lo que podemos hacer a nivel social, desde esta poderosa alianza estratégica, desde esta cuádruple hélice y siempre desde las potencialidades de las personas y de las comunidades. Y bueno, con esta imagen del cuadro de Vincent Van Gogh, de Almendro en Flor, que es un cuadro que Van Gogh pintó cuando nació su sobrino. Un momento de esperanza, termino esta presentación. Estaré encantado de seguir comunicándome con ustedes. Mi correo electrónico salvador.simoubic.cat o mi portafolio www.salvadorsimó.org. Estoy completamente a su disposición. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su atención. Espero que la intervención les haya podido aportar elementos de valor y sobre todo, como dice, recuerden las palabras del poeta, todo está por hacer, pero todo es posible. Muchas gracias.